Carlos García, CEO de Wellware Medical y expresidente de Novartis. Referente en el ámbito de la salud, desempeñándose en puestos jerárquicos dentro de la industria durante más de 30 años. Es un líder inspirador cuyo éxito se basó en su capacidad para desarrollar relaciones de confianza con una multitud de partes interesadas. Actualmente es miembro de la junta de Uniting for Health Innovation. Hola. El 23 de enero Wuhan entró en un lockdown. En ese momento pensé, esto solo puede ocurrir en un gobierno autocrático. 3 semanas después, Italia hizo lo mismo. Eso me demostró 2 cosas. La primera, ojo, soy muy malo para predecir el futuro, pero la segunda es que a partir de ese momento todo cambió. Hoy les quiero hablar de mi visión de la industria farmacéutica y qué se espera que vaya a cambiar en el futuro. El foco siempre será en farma, no necesariamente en la industria de salud. La industria farmacéutica es tal vez la industria más exitosa en los últimos 100 años. Si tomamos las compañías que estaban en el top 500 de 1950 y las comparamos con las compañías top hoy, encontraremos que solo un puñado están en ambos listados. Y en ese puñado, la industria farmacéutica está sobre representada. Adicionalmente, durante las últimas 3 décadas, la expectativa de vida ha crecido aproximadamente 1 año cada 3. Y la contribución de la industria farmacéutica en este logro no se le escapa a nadie. Así que en el día de hoy les hablaré de las 3 cosas que hace la industria farmacéutica, cómo esas cosas han sido afectadas o van a ser afectadas por el COVID-19 y algunas tendencias que veo venir hacia el futuro. La industria farmacéutica básicamente hace 3 cosas: investiga, desarrolla, comercializa. Veamos entonces cómo estas cosas se verán afectadas a raíz de lo que está sucediendo en estos momentos. Déjenme irme 40 años atrás, con el surgimiento del VIH. Tardaron 10 años para que la Organización Mundial de la Salud decretara una pandemia. Se necesitaron 10 años adicionales para que surgieran tratamientos adecuados para esa dolencia. Y hoy, 40 años después y 35 millones de muertos después, todavía no existe una vacuna. Contrastemos estos versus lo que está ocurriendo con el COVID-19. Hoy, difícilmente 6 meses después de haberse decretado o haber surgido el primer brote, hay aproximadamente 70 moléculas siendo testeadas como candidatos probables de vacunas y de las cuales 6 o 7 ya están siendo probadas en humanos. Esto ha demostrado 2 cosas muy importantes a mi juicio. El primero es un esfuerzo de colaboración sin precedentes entre la industria farmacéutica, los gobiernos, la academia, centros de investigación, ONGs, fundaciones, para realmente como sociedad tratar de salir adelante en esto. La segunda cosa que vale la pena resaltar es que esto se ha hecho con ingentes esfuerzos de la inteligencia artificial aplicada al descubrimiento de nuevas moléculas. Ustedes se preguntarán por qué tal vez en los últimos 30 años no haya surgido ningún nuevo antibiótico. Y los bichos, a propósito, son cada vez más resistentes. Esto ha sido así porque es extraordinariamente difícil conseguir moléculas activas que además no generen resistencia en los patógenos. Es como encontrar una aguja en un pajar. Con la inteligencia artificial es encontrar múltiples agujas en miles de pajares. Se extraen entonces esas agujas, esos candidatos, se sintetizan y se llevan al laboratorio y de esa manera se hace la siguiente fase, que es el fase 2. Eso ha sido muy importante para desarrollar esos 70 compuestos que se están utilizando en este momento. Pero hablamos de la fase 2, que es el desarrollo de nuestros productos. Hasta hoy, sacar productos al mercado requiere un esfuerzo ingente, rigurosísimo de manejo de la data.
Se requieren miles de pacientes en múltiples centros con estudios aleatorios, dobles ciegos. El paciente no sabe qué recibe, el médico no sabe qué está recibiendo el paciente, prospectivos, todos mirando hacia adelante, no se vale mirar hacia atrás. Y ese rigor en la consecución de la data es lo que genera que las autoridades lo aprueben y los pagadores lo reembolsen. Veamos la situación a hoy. Hay cerca de 4 billones de personas confinadas, no porque haya rigor en la data. Estas personas están confinadas porque obedece a la observación de la evidencia en el mundo real. Eso claramente desplaza dónde está el foco de la información. Del rigor que se requería antes en el laboratorio y en los centros clínicos a la observación del día a día de qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuántos muertos hubo? Ha disminuido el promedio móvil en los últimos 14 días y eso hace que países abran o sigan cerrados en sus lockdowns. Este nuevo rigor de la data está aquí para quedarse y toda la industria estará abocada en cómo ser más efectivas en capturar esa evidencia del mundo real. Hablemos del tercer aspecto de lo que hace la industria farmacéutica, comercialización. Una parte fundamental para comercializar un producto es que tenga acceso, es decir, que haya un precio adecuado y que los gobiernos estén dispuestos a pagar por esa innovación. Si el producto no funciona, no se pagará. Y eso lo vemos hoy. Hay cientos de productos que están en el mercado que pueden hacer el testeo para ver si el cuerpo tiene los antígenos relacionados con el COVID-19. Sin embargo, muy pocos médicos lo están usando, prácticamente ninguna aseguradora lo está pagando porque aún su porcentaje de falsos positivos y falsos negativos no es adecuado. Esto dice que si funciona se paga, si no funciona claramente no se paga y se sabrá en tiempo real. El segundo cambio importante en nuestros modelos de comercialización tendrá que ver con nuestro querido llamado representante médico. El APM en Argentina, el visitador médico en Colombia, aquella persona que va a llevarle los méritos de los productos a los médicos. Este buen amigo lo han matado múltiples veces, pero cesa de morir. Hasta ahora sigue siendo la manera más eficiente de comunicar las ventajas de un producto al médico. Pero ojo, los médicos y el cuerpo médico ha podido descubrir o darse cuenta que hasta el 60% de su práctica hoy la puede reemplazar de una manera virtual. Entonces cabe la pena preguntarse si seguirán queriendo ver a representantes médicos cara a cara en la oficina, una persona que además va de hospital en hospital, de salón de consulta en salón de consulta, altamente propicia para recolectar estos virus. Así que probablemente vamos a ver una enorme renuencia del cuerpo médico a recibir a los representantes médicos. Esto hace que nuevos modelos comerciales se hagan imperativos en el futuro. Y estos tendrán que ver necesariamente con la parte digital. Y la parte digital es tal vez una de las tendencias de las cuales vale la pena hacer un paréntesis. Hasta el momento, la industria farmacéutica ha hecho muchísimos esfuerzos por ingresar a la era digital. Todas las compañías farmacéuticas tienen sus Chief Digital Officer, todos estamos abocados en eso, pero los resultados han sido realmente poco exitosos. Se han hecho algunos esfuerzos en la investigación clínica, algunos esfuerzos en terapias crónicas, que a través de algunas aplicaciones en el teléfono se trata de colectar algo de Big Data, algunas ventajas en términos de cómo se puede reprover una persona de su prescripción médica sin necesidad de ir a donde el doctor, pero son realmente menores. Y eso obedece a varias cosas. Obedece a que los sistemas no son interoperables, a que las aplicaciones no se hablan entre ellas, a que no hay un depósito central donde resida toda la información. La inteligencia artificial no se ha podido integrar completamente en esas plataformas. Y donde esas plataformas existen, la celosía sobre la integridad de los datos y la seguridad hacen que sea prácticamente imposible que se puedan compartir con terceros. Sin embargo, si en el 2008 la crisis que hubo generó el advenimiento y fue un catalizador para el fintech de ese entonces, yo me atrevo a predecir que esta crisis del 2020 será un catalizador para el health tech de los próximos 10 años.
La gran pregunta, sin embargo, es ¿quién ganará? ¿Será un caso de Kodak? ¿O será un caso de una Benedizo como Tesla que terminó ganándole a la industria automotriz en los Estados Unidos? Serán los Googles de este mundo o los Amazon, los cuales tienen un discurso perfectamente bien alineado que tiene mucho sentido con los gobernantes que son en últimas quienes pagan. El discurso es algo semejante a esto. Señor gobernante, para sus pacientes o para su población diabética o los trasplantados o los que están en diálisis, usted le cuesta tantos millones de dólares al año. Déjeme, yo contrato eso con usted. ¿Y por qué puedo hacer? Porque yo tengo la data, yo sé cuál es la intervención clínica que más sentido tiene, yo sé cuándo intervenir precariamente, cuándo hacer prevención, cuánto gastar en educación. Esa combinación del Big Data asociado a la salud, están estas compañías en una posición envidiable para poderla maximizar. Una vez obtenido el contrato, ellos sencillamente van y contratan puntualmente con aquellos actores que tengan algo que ofrecer, lo cual hace que de ser un protagonista de la película, la industria farmacéutica pueda poder pasar, quién sabe, a ser un actor de reparto. Y las consecuencias de esto son obviamente muy fuertes y todavía no sabemos esto a dónde va a terminar. Lo cual me lleva a la siguiente tendencia, la medicina de la precisión, lo cual empezó hace más o menos 20 años con haber descifrado el genoma humano. Y hoy tenemos múltiples medicinas que son un resultado de eso. Hoy día, a través de nuestros marcadores biológicos y a través del diagnóstico de precisión, diferentes tipos de tumores en diferentes tipos de pacientes, pero que esos tumores entre sí tienen semejanzas en sus mutaciones genéticas, hacen que el tratamiento pueda ser prácticamente uniforme en ellos, pese a que los tumores son diferentes. Es uno de los ejemplos que podemos ver en este sentido. Otro ejemplo todavía más importante y más crítico es que a través de la manufactura agregativa, que es lo que es el equivalente al 3D printing en la industria farmacéutica, las medicinas no vendrán de la botica o de la droguería o de la farmacia de la esquina, vendrán directamente de la fábrica. La medicina para la señora Marta vendrá con el nombre de la señora Marta y solo le servirá a la señora Marta. ¿Y qué contendrá? Contendrá obviamente el compuesto necesario, pero que incorporará importantes elementos de la composición genética de Marta, de cuál es su biome, de cuáles son sus características sociales y económicas y algunos de esos insights que se puedan capturar alrededor de cómo se hace una ingeniería de precisión para poderle llevar a ella una medicina que maximice las probabilidades de que sea efectiva en ese organismo. Esto es una explosión. Y este era un mercado que hace unos años valdría prácticamente nada, pero se estima que para el año, a finales de esta década, sea aproximadamente unos 500 billones de dólares. Un subproducto de esto que ya también vemos es la medicina curativa. Un buen ejemplo es Zolgensma, la medicina más cara lanzada en la historia, 2.1 millones de dólares para la atrofia muscular espinal. Básicamente lo que hace es que reemplaza un gen inexistente, porque por mutaciones el bebé no lo tuvo, lo incorpora. Ese gen hace que el cuerpo pueda ahora sí producir la proteína que regula la función muscular y de esa manera prácticamente se reversa el curso de la enfermedad. Otras enfermedades crónicas que ya prácticamente están curadas, que todos conocemos, es por ejemplo la hepatitis. Lo cual me lleva a mi último punto. El paciente al centro de todo. Y déjenme aclararles algo. Siempre nos han dicho que el paciente está al centro de todo y realmente no es tan así. Si bien hay muchos esfuerzos, todos ustedes que alguna vez hayan estado internos en un hospital, le llevan la cena a las 5 de la tarde. ¿Por qué le llevan la cena a las 5 de la tarde? ¿Porque es lo que más sentido tiene para ustedes? No. Es porque el turno termina a las 7. Y al terminar el turno a las 7, dicta que el paciente coma a las 5. Punto. Eso ilustra la importancia del paciente en este tipo de cosas. Y hay muy pocos ejemplos visuales importantes de cómo demuestran que el paciente ha estado en el centro de la industria farmacéutica, ni hablar de la industria de seguros, porque los intereses son otros. Sin embargo, tal vez con el COVID-19 esto cambie. Porque hoy está demostrándose que
la data casi que por sí misma cura. Y esa data solo la tiene el paciente. Entonces, si la industria farmacéutica puede cosechar la data y superar exitosamente el debate ideológico que existe entre la privacidad y el acceso a la información, podrá seguir estando posicionada, tal vez, como la industria más exitosa de los últimos años. Muchas gracias.